Acudo, como usted lo señaló, en cumplimiento de una obligación constitucional en materia de la glosa del primer informe de gobierno del titular del Ejecutivo, el licenciado Enrique Peña Nieto, y quiero aprovechar esta oportunidad, porque la ocasión indudablemente lo amerita, para referirme a las iniciativas que presentó el titular del Ejecutivo a la Cámara de Diputados en materia hacendaria, de ley de ingresos y del decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. La reforma hacendaria y de seguridad social que presentó el Ejecutivo contiene tres elementos fundamentales. El primero, establecer un sistema de protección social universal. El segundo, una reforma tributaria que sea justa, que simplifique los impuestos y que dé transparencia en el ejercicio del gasto. Y por supuesto, un paquete económico que impulse de manera decidida e inmediata el crecimiento económico. La reforma hacendaria propone la creación de dos instrumentos de política pública que están ausentes hoy del andamiaje de solidaridad social entre los mexicanos: una pensión universal y un seguro de desempleo. México es uno de los pocos países de América Latina y el único país de la OECD que no cuenta con un seguro de desempleo. El presidente de la República decidió no proponer al Congreso de la Unión la imposición del IVA en medicinas o en alimentos, porque las familias más pobres de México destinan más de la mitad de sus ingresos a los alimentos y a las medicinas. Y también porque estamos en un momento en el cual México requiere un impulso decidido para el crecimiento económico, y una contracción en el consumo que implicaría una medida de esta naturaleza en nada ayudaría para acelerar el crecimiento y la creación de empleos. Es una reforma justa porque introduce nuevos elementos de progresividad, como por ejemplo una tasa más elevada para aquellos que más ganan. A partir de los 500,000 pesos anuales, se propone por primera vez un impuesto a los dividendos, un impuesto a las ganancias de capital de aquellos que comercian acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Se eliminan la mayoría de los tratamientos especiales, de los regímenes de privilegio que hoy caracterizan un impuesto sobre la renta y a un sistema tributario que no cumple una de sus funciones esenciales: redistribuir el ingreso. La reforma también representa una simplificación trascendente de nuestro sistema tributario. Se elimina el impuesto empresarial a tasa única, el IETU, y se propone eliminar también el impuesto a los depósitos en efectivos. Es una reforma que combate decididamente la informalidad. Lo hace al proponer un nuevo régimen de incorporación que implica dotar al Estado mexicano de un instrumento del que hoy carece para generar incentivos eficaces y justos para aquellos que no tienen otra opción que estar en la informalidad. Y asimismo, se introduce una mayor progresividad en las cuotas de seguridad social, reduciendo las cuotas de aquellos que ganan menos de 4 salarios mínimos. Introduce elementos para apoyar el medio ambiente a través de gravámenes específicos a los contaminantes que más contribuyen al cambio climático, y también a través de un impuesto a las bebidas azucaradas, combatir de manera decidida y clara la obesidad, particularmente la obesidad infantil. La reforma hacendaria y de seguridad social propone un nuevo régimen fiscal para petróleos mexicanos, un nuevo régimen fiscal que implique por parte del Gobierno de la República que sea tratado como una empresa, que el gobierno actúe como un dueño que busca el largo plazo y maximizar la riqueza nacional, y no como un recaudador que solamente está pensando en el siguiente año o incluso en el siguiente trimestre. Promueve un ejercicio responsable y transparente del gasto público a través de distintas propuestas de modificación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como por primera vez establecer un techo al crecimiento del gasto corriente, el gasto de la burocracia. Es una reforma finalmente que protege los derechos de los contribuyentes. Es una reforma que busca dotar de nuevas facultades y obligaciones al contribuyente, al tiempo que establece obligaciones del Servicio de Administración Tributaria para respetar los derechos humanos y los derechos fundamentales del contribuyente, como por ejemplo el derecho a informar a un contribuyente sobre cómo va su auditoría, o establecer límites y reglas al embargo precautorio de cuentas bancarias. Se busca dar un impulso decidido al crecimiento. En primer lugar, porque las prioridades de gasto para el presupuesto 2014 están en la infraestructura, están en la educación, están
en aquello que puede generar crecimiento en el corto y en el mediano y largo plazo. Se ha propuesto a la Cámara de Diputados el ampliar la meta de déficit para este año con un objetivo: evitar que al final del año, que en los últimos trimestres en el último trimestre de este año, tengamos que hacer una reducción en el gasto público ante el menor crecimiento de los ingresos tributarios. Y para el año entrante se propone el ejercicio responsable y temporal del instrumento del déficit público para acelerar el crecimiento económico. En toda democracia, el debate de los impuestos siempre genera controversia, y nunca en un debate sobre los impuestos se logra en una democracia la unanimidad. El presidente de la República ha dado a la Secretaría de Hacienda una instrucción puntual y clara: escuchar todas las voces. Nos hemos reunido con los representantes del sector laboral, con representantes del sector agropecuario, por supuesto con el sector empresarial de distintas regiones del país, y naturalmente, como debe de ser, con las y con los legisladores. En este momento estamos trabajando de manera estrecha con la Cámara de Diputados, con las distintas comisiones dictaminadoras del paquete económico y la reforma hacendaria, para asegurar que se tenga el mejor paquete económico para México, y estamos seguros que así será la oportunidad que habremos de tener de establecer un diálogo productivo y serio con el Senado de la República. La Secretaría de Hacienda está en toda la disposición de escuchar argumentos, escuchar datos, y habremos de expresar así nuestra opinión al Congreso, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, cuando con argumentos de mérito y con cifras se nos propongan mejores alternativas o incluso una rectificación a elementos específicos de esta reforma. La convicción del gobierno de Enrique Peña Nieto es clara: la reforma tiene que tener un sentido social. El objetivo, la prioridad de esta reforma debe estar en aquellos que menos tienen. Se busca una reforma que establezca seguridad social, que introduzca progresividad en los impuestos, con ese ánimo, y sobre todo agradeciendo la enorme oportunidad de escuchar las voces plurales del Senado de la República. A través del mismo Pleno acudo a esta soberanía con agradecimiento y con respeto. Muchas gracias.